No eres débil porque el mundo sea difícil. Eres débil porque aceptaste vivir sin dirección. Marco Aurelio escribió estas lecciones hace casi 2000 años para hombres rodeados de guerra, muerte y caos. Si todavía duelen hoy, es porque siguen siendo verdaderas. Mientras el mundo suplica por tu atención y te seduce con la comodidad que mata el alma, el emperador más poderoso de la tierra te hace una invitación peligrosa. Abandona a la masa. Mata al hombre común que llevas dentro o acepta ser solo un extra en tu propia historia. Vivimos en una era en la que ser mediocre es cómodo. La sociedad moderna ofrece distracciones infinitas, recompensas rápidas y excusas baratas para quien prefiere no asumir ninguna responsabilidad por su propia vida. Marco Aurelio, emperador de Roma y filósofo estoico, vivió lo opuesto a eso. Gobernó en medio de pestes, traiciones políticas, guerras sangrientas y la constante conciencia de la muerte. Aún así, escribió para sí mismo reflexiones que atravesaron siglos, reunidas en la obra Meditaciones. Este video no es sobre motivación barata. No es sobre frases bonitas para compartir. Es un enfrentamiento directo con aquello que evitas encarar cuando te quedas a solas contigo mismo. Marco Aurelio no escribió para agradar a nadie. Escribió para no convertirse en un hombre común, débil o dominado por sus propios impulsos. A lo largo de este guión, escucharás lecciones que desafían el confort moderno. Lecciones que exponen por qué tantos hombres viven en piloto automático, se quejan de la vida y nunca construyen nada de valor. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué la mediocridad no es un accidente. Es una elección silenciosa, repetida todos los días. Imagina tener el control total sobre el mundo conocido. Cada palabra tuya es ley, cada deseo tuyo es una orden. Marco Aurelio tenía el poder de un dios en la tierra, pero eligió vivir con la disciplina de un monje. La mediocridad comienza en el momento en que sucumbes a tus impulsos. Mientras el hombre común se despierta quejándose del despertador, posponiendo el inicio de su jornada, el emperador nos recordaba que fuimos hechos para el trabajo, no para el calor de las sábanas. Él escribía para sí mismo: me estoy despertando para hacer el trabajo de un ser humano. ¿Por qué necesitaba decir esto? Porque sentía la misma flojera que sientes tú. La diferencia es que él no negociaba con ella. La mediocridad es una negociación constante con tus vicios. Cada vez que eliges el camino más fácil, estás firmando un contrato de invisibilidad. Marco Aurelio veía el lujo como una trampa. Dormía en el suelo para recordarse a sí mismo que su fuerza no venía de las sedas de su palacio, sino de la rigidez de su mente. El hombre mediocre es esclavo de sus circunstancias. Si el café está frío, se le arruina el día. Si alguien lo insulta, pierde la paz. El estoico, por otro lado, transforma el veneno en medicina. Él entendía que el obstáculo no está en el camino, el obstáculo es el camino. Para dejar de ser mediocre, primero necesitas destruir el ídolo del confort que construiste en tu mente. La resistencia es la señal de que estás saliendo de la zona de matanza, de la mediocridad. ¿Qué mueve a la mayoría de las personas hoy? La búsqueda de likes, de aprobación, de ser visto como alguien exitoso. Marco Aurelio observaba a los generales romanos desfilando en sus triunfos, cubiertos de oro, mientras la multitud gritaba sus nombres. Él miraba aquello y veía solo polvo. Decía que la fama póstuma es un absurdo, pues aquellos que te aplauden hoy estarán muertos mañana, y tú también. El hombre mediocre vive para la mirada del otro. Compra lo que no necesita para impresionar a quien ni siquiera le cae bien. Marco Aurelio nos enseña a mirar las cosas como realmente son. El vino caro es solo jugo de uva fermentado. La túnica de púrpura imperial es solo lana de oveja teñida con la sangre de moluscos. Cuando eliminas el aura de importancia de las cosas mundanas, la mediocridad pierde poder sobre ti. Dejas de tener miedo al juicio ajeno porque entiendes que la opinión de un ignorante no tiene valor. Imagina el suspenso de una vida donde tú eres el único juez de tus actos. Donde tu integridad vale más que tu estatus social. El emperador se retiraba al interior de su propia mente, a su ciudadela interior, un lugar que ningún ejército podía invadir. Mientras dependas de la validación externa, serás un esclavo.
La mediocridad es, esencialmente, la pérdida de la autonomía. Hay un dato curioso y sombrío en la vida de Marco Aurelio. Mantenía a un esclavo detrás de él durante los triunfos para susurrarle al oído: Memento mori, recuerda que morirás. El hombre mediocre vive como si fuera eterno. Empuja sus sueños para el próximo lunes, para el próximo año, para la jubilación. Desperdicia horas en entretenimiento vacío porque siente que le sobra el tiempo. El estoicismo corta esa ilusión con una cuchilla afilada. Puedes dejar la vida ahora mismo, escribió Marco Aurelio. Esto no era un pensamiento depresivo, sino el combustible más potente para la excelencia. Si supieras que este es tu último video, tu último aliento, ¿seguirías actuando de la misma forma? La mediocridad florece en el suelo de la procrastinación. El emperador veía la muerte como un proceso natural, como la caída de una hoja, pero veía la vida desperdiciada como un crimen contra la naturaleza. Nos desafía a vivir con una intensidad serena. No la intensidad histérica de quien lo quiere todo al mismo tiempo, sino la intensidad de quien hace cada pequeña acción como si fuera la última y la más importante de su existencia. El suspenso de la muerte inminente debe ser lo que te haga saltar de la cama y actuar con virtud, sin esperar recompensas futuras. Marco Aurelio enfrentó traiciones, la muerte de varios hijos, pestes y guerras incesantes. No tuvo una vida de paz, pero fue un hombre de paz. La mediocridad se manifiesta en la reactividad. El hombre común es como una hoja al viento. Si el mundo es amable, está bien. Si el mundo es cruel, se desespera. El emperador nos enseña que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestro juicio sobre ellas. Si alguien te traiciona, la traición es un error de él, no tuyo. ¿Por qué deberías cargar tú con el peso del error ajeno? El control absoluto sobre las propias percepciones es la marca del alma superior. Mientras todos a tu alrededor están en pánico, el hombre que sigue las lecciones de Marco Aurelio permanece como una roca contra la cual las olas se rompen continuamente. No solo soporta el dolor, lo usa para fortalecerse. Esto es lo que los estoicos llaman amor fati, amar al destino, sea el que sea. El hombre mediocre quiere cambiar el mundo, pero no puede cambiar su propia rutina. Quiere que las circunstancias se ajusten a sus deseos. El gigante estoico ajusta sus deseos a la realidad. Al dominar tu mente, te vuelves invencible, pues no hay nada que el mundo pueda hacer para quitarte tu virtud. El secreto del último manuscrito. Muchos creen que las meditaciones de Marco Aurelio fueron escritas para ser un legado filosófico para el mundo. La verdad es mucho más íntima y perturbadora. Eran su diario de supervivencia mental. El hombre más poderoso del mundo estaba, en realidad, desesperado por no convertirse en un monstruo. Escribía para recordarse no ser cesarizado, para no dejar que el poder absoluto corrompiera su alma. La revelación aquí es que la lucha contra la mediocridad no termina cuando alcanzas el éxito, se vuelve aún más feroz. El peligro no es el fracaso, es el éxito que te vuelve arrogante y ciego. Marco Aurelio luchaba contra su propio ego todas las noches, a la luz de las velas, mientras el imperio dormía. La verdadera cara de la excelencia. La mayor lección, el secreto guardado entre líneas, es que la mediocridad no es la falta de dinero o fama, sino la falta de propósito y carácter. Puedes ser un multimillonario y ser mediocre si eres esclavo de tus miedos. Puedes ser un hombre sencillo y ser magnífico si posees el control total sobre tu alma. La revelación final de Marco Aurelio es que tu vida es exactamente lo que tus pensamientos hacen de ella. Si cambias la frecuencia de tu pensamiento, el mundo a tu alrededor se transforma instantáneamente. El misterio de la existencia no está en descubrir quién eres, sino en decidir quién vas a ser a pesar de lo que el mundo quiera de ti. Si sentiste el peso de estas palabras y comprendiste que tu viaje fuera de la mediocridad comienza en el control de tu propia mente, no dejes que este momento se pierda como una distracción más. Honra al emperador que vive en ti. Suscríbete para fortalecer tu ciudadela interior y activa las notificaciones. El mundo intentará arrastrarte de vuelta a lo común, pero aquí, buscamos el hierro. ¿Cuál de estas lecciones aplicarás hoy?
Comenta abajo, soy el dueño de mi mente. Nos vemos en la próxima batalla.